Bien, buenos días, doctor Carbonari, bienvenido nuevamente. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de los concursos número 234 y 235. En su caso es el concurso número 235. Vamos a presentar nuevamente a la doctora Silvina Furlotti y a la doctora Laila Smith como jurados de este concurso. Y siendo el último examen también, volvemos a agradecerles por su participación y el trabajo que han desarrollado y están desarrollando en este concurso. Bueno, doctor Carbonari, como usted sabe, tiene los 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Ahí tiene el reloj en pantalla. Y cuando termine de exponer, las doctoras le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Gracias. Pablo, suerte, doctor. Gracias. Cuando quieren. Bueno, voy a exponer sobre los cambios de paradigma como consecuencia de la convencionalización del derecho privado del Código Civil. La incorporación de Argentina a los sistemas interamericanos de universal de derechos humanos implicó la obligación del Estado argentino de hacer un control de convencionalidad de su normativa interna y modificarla en tal sentido. A lo largo del tiempo, esto se va haciendo a través de leyes especiales que fueron modificando parcialmente el código, otras no, y en general parches a la legislación, pero con la aparición de nuevos derechos más modernos, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, comenzó a haber una tensión entre estos nuevos institutos y el Código Civil, principalmente porque el resto de los institutos del Código Civil no preveían, por ejemplo, parejas de igual sexo, entonces está redactado el código siempre con la visión de la pareja heterosexual. Entonces se imponía una necesidad de hacer un cambio más profundo en toda la legislación civil, especialmente el Código Civil. Efectivizada en el 2015, se puso al Código Civil en el lugar que merecía estar, que es como la principal norma positivizadora de los tratados internacionales en el marco del derecho privado. En este caso, su artículo 1 es como la columna vertebral de todos estos cambios al establecer como fuente los tratados internacionales. Ya entrando en los principales cambios, yo considero que como hay uno que es el cambio madre, del cual después se van derivando o tienen injerencia o un hilo conductor con el resto de los cambios de paradigma, que es el de la protección de la persona humana y su dignidad. En este caso se pasa de un sistema de protección del patrimonio al de protección de la persona, y se deja de ver a la persona no solo como objeto de protección, sino como sujeto de derecho. En este sentido, bueno, ya entrando a cuestiones más puntuales, como por ejemplo en los derechos del niño, niña y adolescente, en el cual se pasa de un sistema sustitutivo de la voluntad de acompañamiento, es decir, a mayor edad y madurez, se va tratando de que ejerzan la mayor cantidad de derechos posible por sí mismos, un rol más de acompañamiento de los representantes legales. En este caso aparece el interés superior del niño, aparece dentro ya del Código Civil, estaba ya en la ley y en los tratados internacionales como una guía rectora para el juez que tiene ya no el deber, ya no ya es la obligación de responder o de resolver los temas que en los cuales de alguna manera involucren a niños y adolescentes, teniendo en miras ese interés superior del niño que se materializa a través del derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a esta edad madurez, en la autonomía progresiva. No significa que el juez tenga que indefectiblemente resolver en base a la opinión, pero a mayor edad y madurez va teniendo más peso y eventualmente tendrá que fundar por qué se va a apartar en base a ese interés superior del niño de la opinión que tuvo el expediente, la obligación de que den su opinión en todos los expedientes donde se traten temas que directa o indirectamente los van a involucrar. Algo similar ocurre también con las personas con discapacidad. El pase también de un modelo sustitutivo a uno de acompañamiento, el modelo social de discapacidad en el cual se analiza la situación no desde las condiciones personales de la persona que sufre alguna discapacidad, sino más bien de los impedimentos que le da la sociedad para poder desarrollarse y ejercer sus derechos. Y en este sentido, obviamente, principios generales en la plena capacidad de ejercicio, pero la excepción a este principio, o la excepción general, es de la restricción de los derechos, primero, en la menor medida posible, a través después de la designación de apoyos que lo acompañan, tratando de que ejerzan la mayor cantidad de derechos que puedan por sí mismos, se desarrollen, inclusive vayan, si es posible, sanando. Quedando como excepcionalísima, digamos, el caso en el que esta persona no tenga prácticamente manera de comunicarse con su entorno y no pueda expresar su opinión de ninguna forma, entonces ahí quedaría el caso más extremo de la curatela en el cual se mantendría la representación y no tan
la sustitución de la voluntad por encima del otro sistema. Después, bueno, también relacionado con estos temas está la aparición de los principios procesales dentro del Código Civil. Con relación a esto, ya se ha expresado la Corte, el caso Correa, no, si no me falla la memoria, en 1923, algo así creo que era, sobre la constitucionalidad de estas normas de carácter procesal dentro del Código Civil o de la legislación de fondo, que tiene como una finalidad de homogeneizar la aplicación de los institutos en todo el país y que no sufran distintas aplicaciones a través de distintas o distinciones que tengan los códigos civiles procesales de cada provincia. Es decir, dentro de el Congreso Nacional puede, acotado a principios generales, establecer normas procesales para la aplicación de los institutos, en este caso de los institutos de familia. En este caso, bueno, a partir del artículo 706 en adelante se encuentran los mismos. Tenemos como el artículo se menciona en primer lugar a la tutela judicial efectiva. En ese caso, dada la complejidad que tienen los casos de familia y las personas en situación de vulnerabilidad que participan de estos casos, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres, el legislador, digamos, la idea es flexibilizar estos procesos para poder favorecer el acceso a la justicia, que no, a mi entender, no es solo el hecho de poder llegar, presentar una denuncia o una demanda, sino también a través del desarrollo de los procedimientos. Es decir, tratar de aflojar o evitar los problemas que tienen no solo en el acceso, sino en el desarrollo de los procesos. Lo que se llama una tutela judicial diferenciada para los casos de familia. Bueno, obviamente después está la oficiosidad, que acá en estas normas de procedimiento lo que se ve como disparador con la oficiosidad es el cambio de rol que tiene el juez en el proceso de familia con respecto al procedimiento tradicional. Acá el juez tiene la obligación de impulsar el procedimiento y llevarlo hasta el final con una sentencia justa, es decir, independientemente de la actividad procesal que tengan las partes. Se lo coloca al juez como conductor del proceso. Después, otros principios importantes de este sentido es la inmediación y la oralidad. Es decir, en este sentido, el contacto personal que tenga el juez con las partes y inclusive en el caso de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, para ejercer su derecho a ser oído, aunque no sean parte del expediente. Es cómo se materializa ese derecho. En general, tener un contacto directo con las partes, la oralidad a través de audiencia, por supuesto, y que pueda tener un contacto directo sin intermediación, es decir, ni con los escritos de los abogados, ni con informes que puedan traducir lo que las personas quieren expresar. Y esto tiene que ver un poco con la multidisciplina, además de la especialización que tiene que tener el juez. La especialización, obviamente, que sea un juez especializado en familia. Ahora en Villa Langostura, desde hace unos años, se separó el juzgado, por lo tanto el juez ahora está especializado en familia, antes era multifuero. Y la multidisciplina, que a veces, digamos, no solo ayuda al juez a interpretar el caso y buscar herramientas para resolverlo, sino también a la hora de escuchar a estas personas, o a los niños, niñas y adolescentes, que por ahí, porque son muy chiquitos o por problemas que tengan para comunicarse, necesita de alguien que le ayude a interpretar lo que estas personas están queriendo decir. Después, bueno, ya lo hablé antes, pero obviamente está el interés superior del niño, el derecho a ser oído, que es lo que expresé al principio. Están también dentro de estas normas procesales. Unas normas procesales importantes son las que, y un cambio de paradigma importante, tiene que ver un poco con el tema de la prueba. Y esto tiene tres aristas. También la oficiosidad, es decir, la posibilidad de que el juez pueda determinar medios probatorios independientemente de aquellos que las partes hayan puesto en este rol que tiene de buscar la verdad y de llevar al expediente a una sentencia justa, puede proveer medios de prueba que a lo mejor las partes no hayan pedido. El segundo punto es la amplitud probatoria, es decir, que tiene que ver con lo que hablaba antes del tema de los principios procesales para la aplicación homogénea en todo el país. Puede ser que algún código, por el avance de la tecnología, como pasó en su momento con el ADN, quizás no tenga algunos medios probatorios que sí se están usando. Entonces, pues, aunque no esté en el código de procedimiento, esta norma le permite receptarlos. Y finalmente, uno que considero muy importante, inclusive en lo que es la perspectiva de género, tiene que ver con la aplicación de las cargas de las pruebas dinámicas. Y digo que tiene que ver un poco con la perspectiva de género, porque yo, cuando
estudiando para esto, he leído fallos en los cuales se aplicaba, por ejemplo, cuando se están discutiendo bienes del matrimonio, en el cual esa visión machista y patriarcal de que la mujer no participe de la parte económica, no conozca las cuentas, no conozca las propiedades, hacen que se dificulte mucho la prueba del carácter por ahí ganancial o no de alguno de los bienes. Entonces, esta inversión de la carga de la prueba pone en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar, como en este caso puede ser el hombre, el carácter de esos bienes. Un cambio importante también que tenía que ver con lo que dije al principio de esta tensión entre ciertas normas, es el cambio de lenguaje que se produce también con el código. En este sentido, el reconocimiento a la igualdad y no discriminación entre parejas heterosexuales y del mismo sexo. Entonces queda el código redactado de manera tal de que ya no se hace mención al sexo biológico de las personas, si no se habla por ahí en el sentido cónyuge, conviviente, progenitor, adoptante, no se identifica el sexo de las personas, que eso es lo que por ahí llevaba el choque antes, por ejemplo, con la identidad de género o el matrimonio igualitario, que con decir, por ejemplo, la adopción estaba redactada siempre en el marco de una pareja heterosexual matrimonial. La igualdad también, obviamente, entre el matrimonio y la unión convivencial. Fuera del derecho de familia, me centré principalmente en el derecho de familia, pero por nombrar algunos importantes fuera del derecho de familia, bueno, con respecto, por ejemplo, al derecho a la responsabilidad civil, la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual en relación a la reparación del daño. Ya no están más, digamos, las dos responsabilidades no están más separadas. Y otro cambio importante es también el cambio de paradigma en cuanto se pasa del sistema de reparación al de prevención del daño con el deber de no dañar. En este caso, y solo aparece la reparación, obviamente, cuando se viola el derecho de no dañar, la obligación de no dañar. Pero el punto de vista del derecho, de la responsabilidad civil está dada desde la prevención del daño. También hay cambios importantes con respecto a los bienes. La concepción clásica de bienes de materiales e inmateriales, pero patrimoniales. Ahora se agregan otros bienes, inclusive algunos de contenido extrapatrimonial, como el cuerpo humano y sus partes. Esto también, una cosa que lo convierte en un código de avanzada, que es el reconocimiento de los intereses colectivos dentro del Código Civil y los bienes y los derechos comunitarios. Y ya con respecto a los intereses colectivos, el paradigma ambiental, es decir, el código o la ley no va a permitir el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos perjudiquen los intereses colectivos, en especial el medio ambiente, el ambiente, perdón. A modo de conclusión, se advierte cuando hablábamos de tutela judicial diferenciada, como una especie de privilegio que el legislador le otorga a la protección de derechos y a los procedimientos cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. Acá es ser un poco más amplio, no solo niñas y adolescentes, personas con discapacidad, la perspectiva de género con las mujeres. Uno también lo ve en el derecho del consumidor, en el derecho laboral, en la protección del más vulnerable que se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a otras personas. Lo que comúnmente se lo llama, yo no estoy muy de acuerdo con eso, de discriminación positiva. No, ¿por qué no estoy tan de acuerdo? Porque discriminación para mí implica trato diferente entre iguales, y estamos dando por entendido que justamente estas personas en situación de vulnerabilidad no están en una situación de igualdad con otros, por lo tanto no pueden ser discriminados positivamente. Se fijan determinadas normativas que equiparan dentro del procedimiento estas diferencias que se ven en la vida real para que puedan, como dije antes, no solo acceder a la tutela judicial, sino también poder desarrollar sus derechos a lo largo del juicio, como dije antes, si no tienen capacidad de probar, sino, digamos, el solo hecho de poder llegar a hacer una denuncia no implica el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, perfecto. Bien, nosotros tenemos sí, el último que nos queda ahí. Para
hacerte las preguntas, digamos, del temario. Hemos elaborado 4 casitos que, bueno, los pueden leer y queremos que nos contesten desde como si estuvieras ya en la defensa, desde el rol de defensor, que nos contesten qué harían en cada caso, ¿no? De hacer de los hechos, del derecho, algo así breve, corto, digamos, no tenés que meterte normalmente, pero sí que nos digan, bueno, hay tal cosa. Los leo tranquilo primero, ¿no? Perfecto. Y lo primero de uno. Vamos a uno, sí, sí, sí. Dale, perfecto. Estamos con Vamos a empezar un poquito a contestar algunas cuestiones. Con respecto a los roles que realizó como defensor público, en este tipo de procedimiento, cuando se trata de restricción de capacidad, entiendo que hay un doble rol. En el caso como Ministerio Público y en otro como, si no cuenta la señora con un patrocinio, como abogado patrocinante de la persona con discapacidad. Sí. En ese doble rol participa, obviamente, no el mismo defensor. Ay, No, hablo del Ministerio Público, de la Defensoría, no. Quería listo. O sea, se fija un defensor particular de la señora si no cuenta con abogado y además, a través de otra persona, la intervención como Ministerio Público. Eso con respecto al rol que tiene. ¿Y algún otro rol? En este caso, como no tiene personas que defiendan sus derechos, estaría con rol principal. Sí, pero si fuera alguien, ponele que quisiera ir a... Le aparece una hija. Hay una tercera defensoría. Vamos a hablar así porque hoy se confundió una compañera. ¿En qué rol actuaría la defensa? Hay un proceso de capacidad, ya tiene asignado... Y ahí como eventualmente, Sí. pienso yo, si esa persona podría ser, por ejemplo, quisiera ser una persona de apoyo, como una patrocinante de las personas de apoyo. Exacto. Sí, pasa que yo tuve un caso, perdón, y yo era abogado de una de las personas de apoyo y la defensoría actuó como abogado de la persona que tenía la restricción de capacidad y como Ministerio Público. Ese rol lo ocupaba yo en particular, por eso no se me ocurrió. Está perfecto. Pero sí, como rol de las otras personas que quieran intervenir en representación de la... Claro, hoy una compañera nos dijo, claro, lo que pasa es que la verdad defensoría me Claro, confundí. sí. Claro, ahí estarían completos los dos roles, pero también puede No, ser que uno sería como defensora y el otro sería como Ministerio Público. Ministerio Público. Exacto. Está bien, está perfecto ese punto está contestado. Perfecto, a ver. Pero en ese caso, Bueno, habría que oye, te lo instalar. explico. Sí. Vos estás en tu cargo ya defensor
te cae un mail que lo remite el Servicio de Orientación Jurídica, que esta es una situación muy habitual. Te dice, te explica en esta situación que hay una adulta mayor sin red familiar en extrema situación de vulnerabilidad y que aparentemente alguien le estaría cobrando los saberes. ¿Qué harías? Entiendo que cuando habla de proceso de restricción, pero no estaba iniciado, o sí, en este No, caso. iniciado. Bueno, se iniciaría como Ministerio Público el proceso de restricción de capacidad y trataría, obviamente, a través de la intervención de juzgado, de recuperar el cobro de esa jubilación, por ejemplo, para que se pueda destinar a los gastos de la señora. Sí, ¿y cómo lo harías? Y que el juez ordene al instituto que está pagando que se lo ¿Y pague. vos qué le pedirías al juez para que ordene eso? Primero y principal, que ordene la baja de ese poder que tenía esta persona para cobrar. ¿Pero algo urgente? ¿Ya? ¿Qué se te ocurre? Como algún remedio, recurso procesal. Está bien, el proceso está perfecto, el iniciar el proceso de restricción de la capacidad. ¿Y iniciarías algo más en conjunto con eso? ¿O adentro del proceso de restricción? Pasa que en principio no hay parientes, o sea que tema de alimentos y eso no se puede, pues no. Acá por lo menos el juez no plantea. No. O sea, iniciaría el proceso de restricción de la capacidad. Bien, Está bien. bueno. Y pediría como una medida cautelar Ahí de que. Ah, está bien. Yo cuando me refiero a eso, perdón, a veces no me expresé. No, pero está bien porque aparte corren los nervios y demás Sí, acá. pedir como medida cautelar de que esta persona deje de cobrar la jubilación y la empiece a cobrar, bueno, no sé, esto lo ignoro, perdón, si la Defensoría puede cobrar este tipo de cosas o se destina directamente al pago del lugar donde está, como no habiendo una tercera persona que se puede ocupar, digamos, Sí. Se puede pedir que se deposite en el expediente, por ejemplo. para pagar los gastos. Esa sería una opción. alternativa, una opción. Sí. ¿Alguna otra acción judicial o extrajudicial que harías en este caso y ya pasamos al otro? ¿Qué se te ocurre? ¿Recibís esta situación en tu oficina? Bueno, obviamente que mientras tanto también por ahí extrajudicial y como en el cumplimiento de roles extrajudiciales, velar porque esta persona pueda cumplir su tratamiento, lo posible, bueno, obviamente una vez que la jubilación la pueda depositar, velar porque pueda hacer todo lo que necesita para ejercer sus derechos. Acá veo que tiene enfermedades, por lo tanto, necesidades básicas, seguramente o verificar que sean cumplidas visitas médicas si es necesario, digamos. Vos sos Ministerio Público ahí, ¿eh? No sos asesor de la señora, sos Ministerio Público. ¿Sí, cómo velarías efectivamente en el cargo? Porque no podés ir con todos los casos, digamos, ¿cómo te explico para no darte la respuesta? De manera extrajudicial. Bien, Sí. la explicación, está la situación, está la situación internada, usted va como defensor, diversas funciones que tiene el Ministerio Público de la Defensa, y dice, bueno, ¿qué hago con esta señora? Hago estas medidas judiciales, esta medida urgente, ¿puedo tomar más medidas? No puedo tomar medidas, Claro. estoy excediendo mi función. No me estoy excediendo. ¿Qué podría hacer yo frente a esta señora mayor de edad? Está solitaria En la residencia. Podría eventualmente verificar que se fije una persona de apoyo. Que sería Claro, también. por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que no tiene familiares, pero a lo mejor alguien del mismo lugar, la persona que Claro. si fue hizo la denuncia, porque se nota que hay cierta aprecio a la señora o Claro. que velan porque la señora esté bien. Alguien que esto hizo llegar a esta situación. Exactamente, y por ahí esa persona aceptaría ser la persona de apoyo para que Bien. pueda. No, me parece, por mí está bien, si querés pasamos al otro caso. Dale. Bueno, gracias. Bueno, con respecto a los alimentos, yo lo que noto que, bueno, más allá de todas las medidas que se han tomado,
y dado que acá se explica específicamente que él asiste a la cancha de fútbol del equipo favorito, una de las medidas que se puede tomar en el caso de estos incumplidores, cuando el resto no sirve, es justamente atacar estas cuestiones, que a mí generalmente no llegué a este caso así de un club, pero a veces cuestiones satelitales, más allá de lo que es el embargo, logran más efectividad que las cuestiones patrimoniales, es decir, prohibirle ir a ver los partidos de fútbol, el ingreso al estadio, bajarle su calidad de socio del club. Eso a veces logra más efectividad por ahí que otra cosa. Bien. En el caso, por ejemplo, voy a ampliar un poco más, en este caso no, pero por ejemplo, sí, a veces suele ser inscribirlo en el registro de deudas alimentarios si la persona tiene algún trabajo en el cual tiene que renovar un registro profesional o cuestiones con el Estado es más efectivo, pero en el caso en que no tenga nada de esto, quizás atacar este tipo de cuestiones pueden llegar a ser más efectivas. Por lo que veo, desde el punto de vista patrimonial, pareciera, entiendo yo, no tener más un trabajo en blanco, ya se le escribió en el registro, no. Sí, Me parece que esta sería una medida para poder lograr que... está perfecto. Muy bien. Si ¿Qué querés. pasa al otro caso? Sí. 3, demandado de ignorado de domicilio sería el que sigue. Sí, ignorado domicilio, que tenés dos dentro de ignorado domicilio, hay dos supuestos que no son que no están vinculados. Van a estar. Un código procesal. Acá. Sí, Sí. No. No entiendo que por la aplicación del artículo 343 podría hacer las dos cosas. puede ser. Podría, en representación del demandado en este caso, ¿no? Sí, plantear la caducidad de distancia. Y ¿Y por qué razón? puede ejercer su representación y si él... Pero, eh, pero ¿por qué ejerce la representación ahí del demandado? ¿Por qué interviene la defensoría? por el domicilio incierto, porque no se lo pudo notificar y no se ha presentado en el expediente. Bien. Ujú. Eh, ¿Y cuáles serían las razones que a usted lo ayudan a plantear una caducidad de instancia o plantear, no sé, una excepción de pago, una Bueno, excepción? estando en representación de esta persona, tengo que velar por sus intereses aunque no esté presente. Y lo mismo podría plantear un pago. ¿Cuáles serían las razones de defensa que se pueden plantear siendo defensor de una persona ignorada o un ausente? ¿Y Claro. cuál es dónde está el límite? Y O sea, la que divide las aguas.
entiendo yo que hay cosas que si uno no tiene forma de saberlo, no las puede plantear en el aire, digamos. En este caso es algo que se puede constatar en el expediente y se puede hacer. Un pago, si la persona no aparece y uno no tiene la constancia, sería dilatorio, sería casi te pide malicia. Pero se pone y en el caso de la sentencia también, tendría deber de apelarla. Ahora, revoque o anule la sentencia. Bueno, en el caso de anular la sentencia tendría que ver si se... Pero ¿cuáles razones, no? O sea, usted tiene el deber de apelar ahí en ese caso, está bien, siempre la defensa tiene el deber de apelar Sí. por el código procesal. Ujú. Pero en ese caso, ¿qué argumentos utilizaría contra la sentencia que están ahí para apelar? Y primero, con respecto, por ejemplo, si hace lugar a la demanda, en cuanto a la valoración de la prueba que ha hecho el juzgado, porque obviamente no ha producido prueba la parte demandada, pero bueno, determinar si ha logrado probar o no, si no hay algo que se contradiga más allá de que obviamente se tiene por verdadero los dichos, no es absoluto eso. De alguna manera también tiene que respaldarse con prueba que a lo mejor puede contradecir inclusive los dichos de la propia parte. Y la nulidad, entiendo yo, se podría pedir en caso de, bueno, más allá de que la sentencia no cumpla con alguno de los requisitos, verificando si se cumplió. Doy por sentado que todo esto se cumplió efectivamente, la licitación, digamos, que se hizo correctamente. Oh, Bueno, En caso que la sentencia no cumpla con alguno de los requisitos que tiene que tener la sentencia. bueno, Pero entiendo que esto podría hacerlo con la poca información que uno puede tener, más que con lo que se hizo la parte actora. pasamos al último. ¿Cuál? salvo. A ver. ¿Querés leer primero la consigna? Porque con la otra participante hicimos así, fue mucho más claro. Para que sepas qué mirar, digamos.
¿Querés que lo charlemos o preferís leerlo de vuelta? Lo que vos prefieras. A ver, tratar de entenderlo, porque Llega la señora con una sentencia de primera instancia, todavía con tiempo para apelar, vamos a decírtelo así, atravesada por toda la interseccionalidad que está ahí referida, hipoacusia, en situación de pobreza, migrante, y resulta que la sentencia hace lugar al desalojo cuando ella convivió en ese inmueble. Hay que ver qué entendés vos, si es legítimo o ilegítima, de manera legítima. Con su familia, después atravesada por violencia de género. Claro, que es algo como nuestra señora y que ha admitido, ¿cierto? Y después la señora, cuando lo va a ver usted tiene que advertir si hay alguna razón que le haga apelar la sentencia O no. para poder revertir. sí. Bueno, tengo algunas dudas con algo. Sí, lo apelaría. Entiendo por un lado que quizás el plazo para el uso de ese hogar por la comunidad convivencial, que yo entiendo que igual estaría acreditada como una unión convivencial, es de 2 años, habría vencido. Pero entiendo que el señor, el fallecido, tenía la guarda económica de sus 2 nietos, por lo tanto, entiendo que la vivienda es parte de los alimentos, entonces sí podría prorrogar la estadía de estación allí por los 2 nietos menores de edad, del cual la persona fallecida tenía a cargo sus alimentos. Esa podría ser una. Pero ¿cómo colocado en el rol del defensor, qué le pediría usted, pues digamos, o al tribunal de apelación que haga? Porque usted me dice, yo por los niños prorrogaría la estancia. La atribución del hogar. Claro, pero eso como lo traducimos en derecho. Sería mínimamente la petición de excelentísima Cámara, dejo que revoque la sentencia. Sí, que revoque y ponga fin. Prorrogar la estancia. ¿Cómo lo traduciría esto que? Prorrogar la atribución del hogar sede de la familia por existir menores sobre los cuales el causante tenía obligaciones alimentarias. Podría plantearlo de esa manera. En realidad, permitir la estancia, a ver si es medio, no sé cómo explicarlo, porque de hecho los chicos tienen. Digamos, que ya, como usted como defensor, que tienen el deber de apelar en todos los casos. Los fundamentos principalmente es que no es un comodato. Entonces no lo puede resolver como un comodato. Pero ¿qué le pedimos que haga? Está muy bien eso, que no es un comodato. Que no haga lugar, que no ordene el desalojo de la persona, técnicamente se revoca la sentencia, se mantiene la situación. Que revoque la sentencia a primera instancia. Que revoca la sentencia a primera instancia, no haciendo lugar de desalojo. Ese sería el pedido concreto. Sí. Ahora, fundado en el derecho alimentario que tienen esos 2 nietos en cabeza del causante. Vos lo fundarías por ese lado, irías por la protección de los niños. No, te pregunto, Y podría ser porque no podía ir por la protección de ella, porque en el caso de la unión convivencial, que esto pareciera ser una unión convivencial, bueno, no dice que se hubieran casado,
por el lado de ella, la protección es de 2 años. Yo iría por la protección de los niños que tienen el derecho alimentario. ¿Y jurisprudencia parecida conocer algunos fallos que se han dictado en casos similares? No sé si en casos similares, pero sí sé de que se ha, no sé si tiene que ver exactamente con esto, pero sí con los artículos que están en juego, cuando se ha planteado la inconstitucionalidad del 527, que es el que establece esos 2 años por la diferencia con el matrimonio, estableciendo que no es inconstitucional justamente porque los chicos están protegidos por el derecho alimentario, que le permitiría prorrogar la convivencia dentro de la casa, la habitación de esa casa. Esos fallos sí se visten. Él lo justificaría por el lado de la protección de estos niños a cargo de esta abuela y De base, sí. prorrogaría la habitación, digamos, de ella ahí, la habitabilidad de ella ahí, Sí. a raíz de eso. Sí, bueno, también obviamente desde el lado de la perspectiva de género por la situación de esta señora. ¿Y ahí cómo iría? Sí. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de su capacidad digamos, de conviviente, no lo asisten muchos derechos sobre la propiedad para poder quedarse. Pero bueno, teniendo en cuenta que está con los chicos, la edad avanzada, la discapacidad, por solidaridad familiar y por la imposibilidad que tiene de procurarse otra vivienda, de trabajar. Esos serían los fundamentos del lado del género. Los fundamentos que vos darías desde tu lugar como Sí, defensor. para apoyar principalmente también el derecho alimentario de los niños. Perfecto. Por mí ya está. No te preocupes, sí. Ya estamos. Sí. Bueno, No sé si me quedó algo sin contestar esto, me quedo de vuelta porque por ahí se me pasó algún punto.